Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muchísimas gracias por acompañarnos otro día más, 23 de marzo del 2018. Y como se podrán dar cuenta, pues ahora me dejaron un poco solo debido a que, pues bueno, Ixbel tiene algunos problemas personales, entonces el día de hoy no nos va a poder acompañar, pero aún así, fieles a la costumbre, hoy viernes vamos a tener un programa muy bueno. También vamos a ver si los invitados alcanzan a llegar, pues ya ven que es un día un poco ajetreado, un día donde hay muchísima gente. Entonces, pues bueno, vamos a ver si pueden llegar. Y espero que ustedes se la pasen muy bien el día de hoy, que ya estén en casa descansando. Yo creo que el día de hoy pues se la pasaron todo el día en el centro, porque realmente sí hay muchísima gente. Déjenme de comentarles que es muchísimo, parece como un mini Cervantino, la verdad. No se puede ni transitar ni nada, pero pues bueno, es parte de las costumbres que tiene aquí Guanajuato y pues bueno, hay muchísima gente, entonces aún tome sus precauciones si quiere bajar a alguna parte del centro, busque vías alternas para que usted tenga la mejor eficacia al momento de llegar a su lugar. Y pues bueno, hoy estamos a 23 de marzo, ya pasamos lo que era, ya hemos hablado acerca de la expropiación petrolera, que fue el 18, el 21 que es el Benemérito de las Américas y aparte que se junta con el Día de la Primavera. Pero, ¿qué les recuerda a ustedes un 23 de marzo de 1994? Creo que pues muchos a lo mejor les tocó vivirlo en la radio, les tocó estar muy cerca de la zona que pasó un suceso que realmente cambió mucho en cuestión de la política mexicana. A lo mejor ustedes están preguntando, pues, ¿de qué está hablando o qué es lo que está diciendo? Pues bueno, pues vamos a hablar, hoy precisamente se conmemoran 24 años del asesinato de uno de los personajes muy emblemáticos de la política y pues bueno, muchos dicen que hubiera sido el mejor presidente que tenía México. Efectivamente es de Luis Donaldo Colosio. Es una persona muy honesta, muy de pueblo como él se hacía pasar, este, que pues lamentablemente fue baleado por Mario se llama la persona que lo asesinó. Y bueno, para que ustedes se den una idea, era una persona muy joven, ya que él nació el 10 de febrero de 1950 en Baja California. Y fue el 23 de marzo de 1994 cuando murió. Pero ¿quién fue Luis Donaldo Colosio? Bueno, él fue un político mexicano y también fue un economista. Fue un miembro del Partido Revolucionario Institucional, más conocido como el PRI, y también fue senador y presidente del partido. Fue candidato a la presidencia de México por el PRI hasta su asesinato el 23 de marzo de 1994. Hasta el día de hoy cabe una duda muy grande de quién fue la persona que lo mandó a asesinar. Porque pues hay muchos discursos que realmente a él se le notaba esa hambre de tratar de cambiar a la gente, esas ganas de salir adelante, de ver a un pueblo opresor. Y de hecho en México exactamente, él, en uno de sus discursos, él menciona que él está cansado del favoritismo. ¿El favoritismo a qué o a qué se refería? Bueno, se refería al favoritismo dentro del mismo partido institucional, ya que como sabemos es uno de los partidos políticos, pues bueno, que ha durado mucho en el poder y que mucha gente cree que es completamente un partido muy corrupto. Creo que en la actualidad la corrupción ya no tiene límites, tanto de cualquier partido nacional, Partido de Acción Nacional, del PRI o del PRD, realmente se han visto muchos casos de no muy regulares acerca de la honestidad. Y de hecho, bueno, hablando de Luis Donaldo Colosio, estas frases fueron muy emblemáticas y que mucha gente lo reconoce. Y exactamente cita así: yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Recordemos que en aquel tiempo, pues bueno, el pueblo zapatista estaba en revolución. Había muchísimos muertos, había muchísimos problemas y realmente la gente estaba atorada porque no podía salir adelante de sus problemas. Y continúa, dice, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley. Esto lo que él quería dar a decir es que la ley o la norma que existe, pues están para regirnos. Completamente lo que él decía es que las leyes, muchos partidos se las pasaban como vulgarmente se le llama por el arco del triunfo. ¿Por qué? Porque tenían una manera tan fácil de poder burlarse de la ley que no había
una dura justicia hacia ellos. Por ejemplo, entraba alguien a la cárcel, que era primo de un político, inmediatamente salía. Entonces, a él le tocó vivir una etapa muy difícil en cuestión política. Y pues bueno, desafortunadamente hoy se cumplen 24 años de este personaje que a mí en lo particular me hubiera encantado verlo en acción, porque él al momento de dirigirse a la gente se veía como una persona muy sincera, muy leal, sabía de dónde venía. De hecho, él en su discurso dice, yo vengo desde abajo, o sea, yo tengo hambre de justicia. Creo que todo el mundo se tiene con esas dudas de por qué lo mataron. Y algo muy curioso es que la esposa de Luis Donaldo Colosio dice que ella recibió una llamada unos días antes de ir a Lomas Taurinas, en Tijuana. Y resulta que cuando recibe ella la llamada, le dice, oigan, ¿sabes qué? Pues obviamente no se presentó la persona que estaba hablando. Dice, usted no deje que su esposo vaya a Lomas Taurinas. Entonces, pues la esposa entró en shock, estaba friqueada, entonces dice, pues bueno, ¿qué hago? Le comenta a Colosio, ¿sabes qué? Mira, me marcaron, pasó esto, entonces yo te recomiendo que no vayas. Pues él muy firme a sus ideales, a su forma de pensar y sobre todo con el objetivo bien puesto de sacar a México adelante, llega a Lomas Taurinas, llega exactamente a las 5, imagínense, usted para que se dé cuenta, llega a Lomas Taurinas a las 5, hay una persona que burla la seguridad de donde estaba él rodeado, entonces le dan un balazo cerca de la oreja derecha y hay otro dentro del abdomen. Hay muchos criminalistas que dicen, bueno, es que esto no tuvo que ser solamente de una persona. Y es correcto, los criminalistas empiezan a ver y dicen que hubo dos personas que actuaron en ese momento, que uno fue el que le pegó aquí, que es el que estaba a su lado derecho, y otro que se venía encontrando con él, que fue el que le dio el balazo en el abdomen. Entonces, obviamente, pues ya la seguridad que lo rodeaba, lo agarra, lo pone en una ambulancia, se lo lleva, eso es a las 5:20, o sea, 20 minutos transcurrieron desde que llegó él hasta que se lo llevan en ambulancia. Y no fue hasta las 6:55 donde él realmente ya no muestra signos vitales, a pesar de que antes se le hubo practicado muchísimas maneras para mantenerlo con vida, pero pues lamentablemente perdió mucha sangre. Y exactamente, hay una película del 2012 que se llama Colosio. Si a usted le interesa mucho un poco de la historia acerca de este personaje pues tan emblemático que fue realmente para el PRI, vea esa película y realmente va a haber muchos detalles que a veces nosotros desconocemos. Pero bueno, historiadores y personas de ese medio se encargan de ir recopilando toda la información para que nosotros tengamos una manera más fácil de ver todo este tipo de cosas. Y exactamente hoy pues estamos hablando de él porque se cumplen 24 años de Luis Donaldo Colosio. Y como siempre, pues bueno, es curioso y nos entra la interrogante de qué hubiera pasado si él hubiera llegado a la presidencia, realmente él hubiera tomado las riendas del PRI y hubiera dicho, ¿sabes qué? Si tú eres corrupto, te voy a encarcelar. Si tú haces esto, te voy a castigar. Creo que ese fue el miedo de todos los del PRI, porque se veía una persona de muy firmes valores. Entonces, pues en aquel tiempo decían, es una persona de firmes valores, pero nosotros no somos así. Entonces, él nos va a llegar al puesto y pues nos va a tumbar, nos va a decir, nos va a mostrar todo nuestro show que tenemos y creo que pues va a tirar todo el teatrito que teníamos montado. Y uno de los principales personajes que apuntan, de hecho usted lo busca, y es Carlos Salinas de Gortari, que también ha sido uno de los presidentes que bueno, ha tenido buenas cosas y ha tenido malas cosas, pero muchos se lo aquejan a él, porque él dicen que él es el titiritero de todo México. Entonces, pues es una incertidumbre muy grande de él. Y son muchas frases también de Colosio. Y de hecho, uno de ellos, no sé si, Toño, creo que uno de ellos es diputado, ¿no? Algo así del Movimiento Naranja. Uno de los hijos de Colosio está metiéndose mucho a la política. Entonces, pues bueno, ya no podremos saber quién hubiera sido Luis Donaldo Colosio, pero bueno, está su hijo echándole muchísimas ganas ahí para salir adelante. Y pues bueno, esta fue una pequeña efeméride. Yo creo que usted pues en casita a lo mejor tiene un poquito más de detalles. Nosotros lo queríamos pasar como someramente el tema. Y oye, de veras, me preguntan por ahí que si fui por mi nieve. Fíjense que yo la verdad no acostumbro a ir por nieve ni por agua, pero el centro estaba
horriblemente lleno de mucha gente, precisamente esperando su nieve, su agüita, todas en la tienda normalmente se acostumbra como regalar ese tipo de cosas. Entonces, ahí abajo, ahí por la calle de Alonso que estaba pasando, es enorme la fila que estaban formándose para llegar a la nieve. Y pues bueno, vamos a platicar acerca, de hecho Ixbel el programa pasado nos comentó algo acerca de qué es lo que se hace aquí en Guanajuato. Y pues bueno, es una costumbre que tiene ya de muchísimos años, a pesar de que no es un día oficial, si es de cultura aquí en Guanajuato. Pues bueno, aquí las tiendas o algunos departamentos se organizan para regalar agua, nieve. Y bueno, eso es a lo que ellos regalan en símbolo de las lágrimas de la Virgen, ¿verdad? Es lo que me había comentado Ixbel, algo así. Entonces, eso es lo que se acostumbra aquí. Creo que solamente es en Guanajuato, a menos que el productor me cambie la opinión. Creo que nada más se hace aquí este tipo de cosas, ¿no? En Guanajuato. Porque yo había escuchado que en San Miguel hacen algo muy parecido a lo que se hace aquí en el Jardín de la Unión, que es dar vueltas. El hombre da vueltas en un sentido y la mujer da otro sentido al momento de caminar. Se encuentran y pues bueno, en San Miguel dicen que cuando tú regalas una rosa es porque esa persona te interesa, quieres conocerla, quieres invitarla a pasear. Y si ella acepta la rosa, quiere decir que sí hubo como un clic, que sí hubo una conexión. Entonces son costumbres muy, muy raras. Yo creo que en el lugar donde usted vive, pues a lo mejor se practica otro tipo de costumbre. Aquí en Guanajuato es lo que se acostumbra. Y de hecho, bueno, si usted tiene alguna información que nos pueda ayudar acerca de qué es lo que se practica aquí o por qué, usted recuerde los teléfonos en el estudio 73-410-04. Usted puede marcarnos absolutamente para decirnos, mira, ¿sabes qué? Se festeja por esto, corregirnos, porque yo realmente de esto sí desconozco muchas cosas. Nada más que pues el día de hoy no está Ixbel, que es la persona que sí, a ella le encanta todo ese tipo de cosas para podernos hablar. Pero bueno, entonces, cualquier cosa, aquí estamos en los teléfonos o en la página en internet, en Guanajuato Trendy, nos puede encontrar, nos deja su mensajito acerca de algún comentario. Y pues bueno, creo que hemos llegado a la primera parte del programa. Vamos a ver si ya llegan nuestros invitados. Si no, pues aquí me lo voy a tener que aventar solo, no hay problema. Pero por lo pronto, pues les mandamos a un corte comercial y regresamos para el segundo etapa del programa.